Martin Scorsese decía que una forma perfecta para aprender sobre el cine o hacer cine era estudiar a los viejos maestros, sus técnicas, sus teorías, cómo hacían los pintores. Y siguiendo su palabra, vamos a revisionar a uno de los maestros clásicos, un genio de la dirección, el guión, la comedia y el drama. Vamos a revisionar a Billy Wilder. Well, nobody's perfect. ¿Queda mejor? Antes de comenzar a analizar su estilo, es necesario tener algo de contexto. Ahora veamos un resumen acerca de su biografía y también un paso general por su filmografía. Billy Wilder nació en Polonia y desde joven la escritura ha formado parte de su vida. Al graduarse trabajó como periodista haciendo diversos artículos. Luego se mudó a Berlín, Alemania, donde adoptó el trabajo como guionista de cine mudo y también del cine sonoro. El detalle está cuando los nazis toman el poder de Alemania, y dado que Wilder era descendiente judío, escapó a Francia y luego a América, Estados Unidos. Llegó con pocos contactos, con poco dinero. Para sobrevivir solía escribir cuentos y publicarlos y le pagaban un poquito por eso, y él decía que la forma en la que él aprendió rápidamente el idioma, o sea el inglés, fue cortejando a mujeres americanas, lo que para él fue más efectivo que las clases convencionales. Wilder aguantó y dado su experiencia como guionista fue contratado por Hollywood. En los siguientes años se la pasó escribiendo guiones para comedias, en especial historias para su ídolo, el director alemán de comedias Ernst Lubitsch. Pero en 1942 se lanzó a hacer su primera película, El Mayor y la Menor, y de ahí tuvo una prolífica carrera como director, guionista y productor, hasta ganar el Oscar en 1960 con la película El Apartamento. Por desgracia, su carrera no volvió a ser la misma. Le siguió fracaso tras fracaso, uno que otro acierto como la película The Front Page, pero al final se retiró y pasó el resto de su vida respetado por sus grandes películas, como El Apartamento, Sunset Boulevard, Testigo de Cargo, Pacto de Sangre, Primera Plana, 1, 2, 3 y etcétera, etcétera, recibiendo galardones, reconocimientos, todo lo que se esperaba de él, hasta que finalmente falleció. Pero bueno, pasemos a lo más importante, su estilo de dirección. En un análisis que hice acerca de una de las películas de Billy Wilder, El Apartamento, mencioné que el encanto de sus guiones era que funcionaban como un rompecabezas que el público debía formar. Por ejemplo, mostrar que 2 más 2 es igual a, o que 2 por 2 es igual a, y era el público quien debía llenar las respuestas. Esta habilidad la adoptó de Ernst Lubitsch. No solo se permitía jugar con el sentido de la historia, sino que también es capaz de captar la atención del público y su lógico interés. Pero no solo es esa habilidad lo que lo convierte en uno de los mejores guionistas de la historia, también está el tipo de historias que cuenta, que se alejaban por completo del estereotipo del cine clásico, en especial de los 40 y 50, porque mientras el resto presentaban a personajes totalmente galanes de Hollywood, atractivos, con valores americanos, Billy Wilder tiraba para el otro lado, el lado opuesto. Sus personajes eran estafadores, bribones, aprovechadores, pero aún así él conseguía que el público conectara con ellos, porque es casi imposible ver que en su filmografía haya personajes que son precisamente lo contrario. Tenemos a periodistas corruptos, a guionistas que son vividores o que se convierten en vividores, y puede que sí tengamos a uno que otro personaje correcto, tal vez al personaje de Jack Lemmon en El Apartamento, pero contraste, eres el bueno pero el resto del mundo era malo. Además, una temática constante de su filmografía que lo distingue también como un director con un estilo y una dirección era que en la mayoría de sus historias eran las apariencias. Sus personajes, ya sea de una forma dramática o cómica, siempre tratan de ocultar algo y aparentar algo que no son. Ya sea por ejemplo que una mujer trata de aparentar ser una niña para no pagar el pasaje de tren de adulto, que 2 hombres aparenten ser mujeres para escapar de unos gángsters, o más allá,
que un periodista corrupto invente una historia sobre una desgracia para beneficiarse de ella, o que un hombre trate que nadie sepa que sus jefes usan su apartamento como cita para sus amantes, y que en cambio todos creen que es un mujeriego. Son esos detalles lo que hacen especial a las historias de Billy Wilder. También los toques ácidos y tal vez un poco sensuales, porque él solía, como pertenecía a la época clásica, y la época clásica lo censuraban todo, él solía ponerles un poco algo de sensualidad a sus películas. Retaba la censura, por así decirlo directamente. Tal vez el ejemplo más obvio, y puede que también donde la censura tal vez bajó un poco, pero Billy Wilder dio un puñetazo directamente, fue en la película 1, 2 y 3 con el baile de la secretaria. Desgraciadamente, entrando ahora a la parte que sería el estilo visual de sus películas, no hay mucho que comentar, solo unos cuantos detallitos pequeños que vamos a comentar ahora. Wilder tenía una puesta en escena clásica, quiero decir que no se fijaba mucho en hacer puestas en escenas tan fotogénicas, se basaba en colocar la cámara a la altura de los ojos y, como él decía, en el momento adecuado, lo que, a pesar de sonar muy sencillo, en realidad tuvo puestas en escenas bastante memorables, como las escenas de Pacto de Sangre, el inicio de Sunset Boulevard o la escena final del apartamento. Puedo decir a manera de curiosidad que Billy Wilder no solía hacer primeros planos, es decir, siempre que tenía que acercar la cámara, antes de hacer que el foco o el encuadre haga el rostro, aplane el rostro y haga un primer plano, él mejor solía apostar por los medios cercanos planos, por así decirlo, lo cual tal vez en la época clásica 40 o 50 le haya quedado bien, pero a futuro eso no tuvo un buen resultado, ya que su estilo parecía bastante obsoleto, pero una que otra vez sí usó el primer plano, por ejemplo el de Shirley MacLaine en El apartamento. Y como todo director mítico, también tuvo a su actor predilecto. Si Alfred Hitchcock tenía a James Stewart y John Ford a John Wayne, Billy Wilder tenía a Jack Lemmon, que se destacaba no solo por su nivel de actuación, él era un genio para la comedia y el drama, sino que también era perfecto para su tipo de personajes, perdedores, estafadores, timadores y por supuesto no tan atractivos. La relación entre Jack Lemmon y Billy Wilder comenzó cuando realizaron la película Con falda hacia lo loco. El resultado fue tan bueno que volvieron a repetir el siguiente año con El apartamento, donde Wilder ganaría el Oscar. Posteriormente continuaron trabajando en más películas como Servido en bandeja de plata, Fedora, Primera plana o Body Body Body, Amigo Amigo Amigo, que por cierto también su segundo actor predilecto fue Walter Matthau. Verdaderamente Jack Lemmon era perfecto, este sujeto quedaba bien tanto para la comedia como el drama. A dramas como Días de vino y rosas, donde él interpreta a un alcohólico, y a las comedias como La extraña pareja, donde junto a su amigo Walter Matthau deben vivir juntos, sin que se den cuenta que a futuro comienzan a aparecer una pareja, cómicamente hablando. Ahora, en conclusión, el estilo de Billy Wilder reside más en su habilidad con el guión. Aunque en toda su carrera siempre ha escrito sus historias acompañado de colegas, el estilo era totalmente suyo. Ayudó a cimentar muchos géneros fílmicos como el cine negro, la comedia o la sátira, y al ser un director que pertenece a la época clásica como Hitchcock, Ford, Hawks, tiene muchas películas en su filmografía. Claro, hacía una cada año, una cada 2 años, pero en base a cómo fue envejeciendo, su cantidad fue disminuyendo. Algunas son buenísimas, unas obras maestras, otras pasan del estándar, y sí hay una que otra que, bueno, vamos a ser sinceros, no todo lo que brilla es oro. Ahora, para terminar, vamos a hacer un repaso por 10 de sus películas principales para que puedas conocer su estilo y su cine. Comencemos. Número 1. Sunset Boulevard de 1950, la película perfecta. El mismo Wilder afirmó que la cinta salió tal y como él quería. Su crítica mortal a Hollywood, enmascarado en la historia de un guionista que se adentra en el mundo de una actriz olvidada, una actriz del cine mudo. Número 2. El apartamento de 1960, la cúspide de la carrera de Wilder. En este caso, un trabajador de una empresa de seguros le presta su apartamento a sus jefes y a sus amantes, a cambio de que ellos le den un ascenso. Si te interesa, hay un resumen de esta película acá en el canal.
Número 3, Some Like It Hot de 1959. Su mejor comedia, su primera colaboración con Jack Lemmon y segunda con Marilyn Monroe. En este caso, dos músicos en bancarrota son testigos de la masacre de San Valentín, de manera que para esconderse se disfrazan de mujeres. Número 4, Double Indemnity de 1944 o Pacto de Sangre, su primera obra maestra y elemental para la creación del cine negro. Volvemos a un trabajador de seguros que planea junto a la esposa de su cliente matar al cliente, cobrar el seguro y escapar juntos. Número 5, Sabrina, su película más romántica y familiar. Dos hermanos de familias ricas se enamoran de la hija de su chofer que acaba de regresar de Francia. Por si acaso, en esta película participa la maravillosa Audrey Hepburn. Número 6, Asing Hall de 1951, su película más controversial y primer fracaso. La historia va acerca de un periodista decadente que descubre un accidente en una mina con un hombre atrapado y en vez de ayudarlo, aprovechará su tragedia para ganarse fama. Número 7, The Lost Weekend de 1945. Su primera película en ganar el Oscar a Mejor Película. La historia va acerca de un alcohólico que debe afrontar un periodo de prueba para dejar de beber, comenzando a sentir un auténtico infierno. Número 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3 de 1961, su versión y opinión de la Guerra Fría. En este caso, un empresario de Coca-Cola debe mantener el negocio en medio de la Alemania dividida, la Alemania capitalista y la Alemania comunista. Número 9, Stalag 17 de 1953, su mejor película bélica y su mejor thriller de suspenso. En una prisión de guerra nazi en la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros americanos tratan de pedir ayuda, sin saber que entre ellos tienen a un infiltrado. Y número 10, The 7-Year Itch de 1955. Es la película menos conocida de Billy Wilder, pero tiene un componente especial. Ese componente se llama Marilyn Monroe, interpretando a la rubia tonta, la vecina deseable, junto a su otro vecino, un hombre que afronta la crisis de la edad. De esta película sale la fotografía más conocida de la actriz. Y hasta aquí, este es el cine de Billy Wilder, el mejor guionista de la historia del cine y el director que se adaptó perfectamente a cualquier género cinematográfico y además logró cimentarlo. Si te interesa saber más de su cine, puedes ver el análisis y el resumen que hemos hecho acerca de su película, la mejor en mi opinión, El Apartamento, y también puede que en un futuro haga un resumen de casi la mayoría de sus películas, o al menos las que valen la pena, las que son más resaltantes, porque como digo, ha hecho muchas películas. Billy Wilder, el buen cine, nunca hay que olvidarlo.